Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. El examen es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El examen es de la asignatura de Matemáticas y corresponde a la convocatoria de junio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son longitud de una circunferencia, área de una esfera, errores absoluto y relativo, lenguaje algebraico, ecuación de segundo grado y ecuación exponencial, hay que saber cómo resolverlas, geometría, trigonometría y teorema de Pitágoras, análisis de funciones y, por último, estadística unidimensional, donde utilizaremos la media y representaremos un histograma. Como veis, un examen muy completo. Y bueno, antes de comenzar, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más dilación, vamos a resolver este interesante y completo examen. El ejercicio dice lo siguiente: apartado A. Sabiendo que la Tierra tiene un radio medio de 6.371 kilómetros, encuentra la longitud de un meridiano, que es el círculo que pasa por los dos polos de la Tierra, y de la superficie de la Tierra, redondeando los resultados hasta las unidades. Y nos dan como dato que la superficie de una esfera es 4pi por r cuadrado, con lo cual ya nos están dando medio ejercicio, en el fondo. Vamos a resolver este ejercicio. La longitud de una circunferencia no nos la dan y es 2pi por el radio. Sustituimos 2pi y el radio 6.371 kilómetros y obtenemos el resultado que tenéis en pantalla, 40.030 kilómetros. Esa es la longitud del meridiano. La superficie de la esfera es, tal como nos han dicho, 4pi por el radio al cuadrado. Sustituimos y obtenemos que el radio es 510.064.472 kilómetros cuadrados. Ahí ponemos el resultado y acordaos de poner las unidades, muy importante. En el apartado B nos dice, si tomamos como aproximación del radio medio de la Tierra la cantidad de 6.400 kilómetros, ¿cuánto valen ahora la longitud del meridiano y la de la superficie de la Tierra? Calcular el error absoluto y el error relativo que cometemos en el cálculo de la longitud del meridiano y en el cálculo de la superficie de la Tierra. Si cogemos esta aproximación, explica dónde crees que cometemos el mayor error. Vamos a resolver este segundo apartado y para ello vamos a calcular en primer lugar de nuevo la longitud de la circunferencia, solo que ahora utilizaremos los 6.400 kilómetros. Ahí tenéis el resultado, serían 40.212 kilómetros. Haremos lo mismo que en el apartado A con la superficie aproximada y ahí tenéis el resultado, 514.718.540 kilómetros cuadrados. Ya hemos hecho el primer cálculo que nos pedía el ejercicio. Vamos ahora con los errores. El error absoluto es la diferencia entre el valor real y el aproximado, en valor absoluto. Hacemos la resta y como podéis ver, 40.212 menos 40.030 nos da un error de 182 kilómetros. En la superficie hacemos la misma operación, solo que ahora restaremos las superficies. Ahí tenéis la resta y la diferencia entre ambas superficies, la real y la aproximada, es 4.654.068 kilómetros cuadrados. Una vez hemos hecho esta parte, ya tenemos el error absoluto. Podemos calcular el relativo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real. En este caso, diremos que el error relativo asociado a la longitud será el error absoluto asociado a la longitud partido la longitud real. En este caso, 182 entre 40.030. Nos dará el error relativo que tenéis en pantalla, 0,0045. A veces se puede expresar el error relativo en porcentaje, multiplicando este número por 100. Hacemos lo mismo para el error relativo en la superficie. Operamos tal como tenéis en pantalla. Esto, claro, hay que hacerlo con una calculadora, porque a mano se hace muy largo. Ahí tenéis el error relativo de la superficie, 0,0091. Igualmente, se puede expresar en porcentaje multiplicando por 100. Y ya damos la respuesta final. Se comete un error más grande en el cálculo de la superficie al hacer la aproximación, que, ya que el error relativo calculado
en la superficie es mayor que el error relativo calculado en la longitud del meridiano, tal como podéis ver. El ejercicio dice lo siguiente: relacione cada una de las expresiones algebraicas con las expresiones de la tabla. Ahí tenemos las expresiones algebraicas y ahí tenemos la tabla. Vamos allá. En primer lugar dice el cuadrado de la suma de dos números, pues es esa, a más b al cuadrado. La diferencia de dos números, x menos y. Os recomiendo una cosa antes de continuar. Tratad de hacerlo por vosotros mismos, paráis el vídeo y luego le dais a play para ver si habéis acertado. Y si no entendéis algo, pues lo vamos explicando. La semisuma de dos números, lógicamente, pues es sumar los dos números y dividir entre 2. Por lo tanto, x más y dividido entre 2. El producto de la raíz de un número por otro, pues será la raíz de ese número, raíz de a, por el otro número, b. La raíz del producto de dos números nos está diciendo que los dos números están dentro de la raíz multiplicados entre sí. Por lo tanto, nos quedaría raíz de x por y. La suma de un número con el doble del otro, pues eso sería x más el doble de y más 2y. Las 3/5 partes de un número, pues 3t entre 5. También podríamos haber puesto 3/5 por t, pero como en el enunciado nos ponen 3t5, lo ponemos así. Y ya el último, pues es por descarte, el doble de la suma de dos números es 2 por a más b entre paréntesis. El ejercicio dice lo siguiente: busque en cada apartado los números que cumplen la condición indicada. Vamos a resolver este ejercicio, que simplemente consiste en resolver las ecuaciones que nos van a ir planteando. En primer lugar, tenemos una ecuación curiosa. 2x más 1 entre paréntesis al cuadrado igual a 25. Y digo que es curiosa porque al tener una expresión al cuadrado igual a un número, puedo escribir que la base de la potencia es igual a más menos la raíz cuadrada del número. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que esto se puede poner como 2x más 1 igual a más menos raíz cuadrada de 25. Un momento. Hay otra forma de hacer el ejercicio. Lógicamente, yo podría desarrollar el producto notable 2x más 1 al cuadrado y escribir 4x cuadrado más 4x más 1 igual a 25 y resolver la ecuación de segundo grado. Pero me ha parecido más interesante hacerlo así, ya que es algo que no se ve muy habitualmente y me ha gustado el método. Entonces, una vez tenemos ya eso, más menos raíz cuadrada de 25 es 5, y ya puedo obtener los dos valores de x. Por un lado, 2x más 1 igual a 5, por otro lado, 2x más 1 igual a menos 5, y despejando x obtengo las dos soluciones. X sub 1 igual a 2, x sub 2 igual a menos 3. Como he dicho antes, se podría haber desarrollado el cuadrado y resolver la ecuación de segundo grado. Y como no quiero que os quedéis con las ganas, lo voy a hacer también, por si acaso, para que no os quejéis. Espero ese like en el vídeo. Desarrollo el cuadrado, tal como he dicho antes, 4x cuadrado más 4x más 1 igual a 25. Paso el 25 al lado izquierdo de la igualdad, quedándome 4x cuadrado más 4x menos 24 igual a 0. Divido entre 4 toda la ecuación de segundo grado. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque me va a permitir trabajar con números más pequeños. Y sí se puede hacer. ¿Vale? Eso es un truquito que no viene mal. Nos queda la ecuación de segundo grado, x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Resuelvo la ecuación y me salen los resultados que tengo ahí arriba. Esto ya no lo voy a hacer, te lo dejo a ti. No dejes de hacerlo. Porque estos vídeos no son solo para mirarlos, es para trabajar con ellos, como siempre digo. Una vez resuelto el apartado A, vamos al apartado B y nos dice lo siguiente. En vez de darnos la expresión algebraica de la ecuación, nos pide que la planteemos. Y nos dicen, su triple da el mismo valor que si a su cuadrado le restamos 10 unidades. Esto matemáticamente lo escribiríamos así. 3x igual a x cuadrado menos 10. Esta es la expresión algebraica que refleja el enunciado del apartado. Lo que vamos a hacer es expresar en forma de ecuación de segundo grado toda la ecuación y nos va a quedar menos x cuadrado más 3x más 10 igual a 0. Como podéis ver, he llevado los dos términos que están a la derecha a la izquierda. Y ahora debo resolver la ecuación de segundo grado. En este caso voy a poner el procedimiento y vamos a colocar los números tal como nos indica la fórmula que tenemos que utilizar cuando tenemos una ecuación de segundo grado completa. Ahí los tenéis y vamos resolviendo. Como digo, hacedlo por vosotros mismos y comprobad que os sale lo mismo. En este caso obtenemos dos soluciones, x sub 1 igual a menos 2 y x sub 2 igual a 5. Una vez terminado este apartado, continuamos con el siguiente.
Ahí lo tenéis, apartado C, 2 elevado a 3x menos 1 igual a 32. Nos damos cuenta de que es una ecuación exponencial. Lo que vamos a hacer es expresar el número 32 en forma de potencia, es decir, 2 elevado a 5. Ahí está, de manera que ahora podemos decir lo siguiente. Como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales para que se verifique la igualdad. De manera que podemos escribir que 3x menos 1 es igual a 5. Ya simplemente despejamos x. Nos queda 3x igual a 6 y x es igual a 6 dividido entre 3, 2. Y con eso terminamos de resolver por completo este interesantísimo ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Considere las rectas R y S que tenéis en pantalla. Y nos pide, apartado A, encuentre dos puntos pertenecientes a cada una de las rectas. Apartado B, hallar un vector director de cada una de las rectas. Apartado C, calcular el ángulo que forman las dos rectas. Vamos a comenzar con el apartado A. En primer lugar, para calcular dos puntos de cada recta, basta con dar valores a la x y calcular y. La ecuación de la recta S, si os fijáis, está expresada en forma continua. La voy a transformar en forma explícita, al igual que esta R, para hacer más fácilmente los cálculos. Para ello, elimino los denominadores de la siguiente forma. El 2 que está en el denominador de la derecha multiplica la expresión de la izquierda y el 3 que está en el denominador de la izquierda multiplica la expresión de la derecha, quedándome 2x más 2 igual a 3y menos 12. Despejamos y nos queda 3y igual a 2x más 14 y, por lo tanto, y será igual a 2x más 14 partido entre 3. Una vez hemos despejado la y para la recta S, se dan valores y se obtienen puntos. Lo vamos a hacer primero con la R con una tablita. Damos los valores 0 y 1 a la x y si sustituimos la x por 0 nos queda menos 2 por 0 más 5 igual a 5 y menos 2 por 1 menos 2 más 5, 3. Ahí tenemos dos puntos, el 0, 5 y el 1, 3. Trabajamos de la misma manera con la recta S. Y ahí lo que vamos a hacer es volver a dar valores. En este caso voy a dar el 2 y el menos 1, intentando que no me den números fraccionarios, aunque no hay ningún problema si el punto es fraccionario. Al dar el valor x2, me va a quedar 2 por 2, 4, más 14, 18, dividido entre 3 igual a 6. Y al dar el valor x menos 1, me va a quedar 2 por menos 1, menos 2, más 14, 12, entre 3, 4. Y ahí tenemos los dos puntos de la recta S. Los puntos de la recta R, tal como veis, serán A, 0, 5 y B, 1, 3. Y los de la recta S serán C, 2, 6 y D, menos 1, 4. Continuamos ahora con el apartado B. Hallar un vector director para cada una de las rectas. A partir de los puntos obtenidos anteriormente, calculo el vector director de cada una de las rectas. Es muy sencillo. Los puntos de la recta R son A y B, como hemos visto hace un momentito. Por lo tanto, el vector AB se calcula restándole A a la B. En este caso, B, 1, 3 menos A, 0, 5, nos queda el vector 1 menos 2. Podemos hacer lo mismo con la recta S. Ahí tenemos los puntos y, haciendo lo mismo, calculamos el vector CD operando D menos C. Y nos queda el vector menos 3 menos 2. Comentamos una cosa interesante. Podríamos haber obtenido el vector director de S directamente de la ecuación en forma continua, ya que los denominadores de la forma continua son las componentes del vector director de S, que en este caso se vería que es 3, 2. El vector 3, 2 y el vector menos t menos 2 son equivalentes, ya que tienen ambos la misma dirección. Por lo tanto, no me he equivocado en el cálculo abajo, sino que hay dos posibles vectores. O bueno, de hecho hay infinitos, porque puede haber cualquier múltiplo de esos vectores, ¿de acuerdo? Ahora, para calcular el ángulo entre las dos rectas que nos piden en el apartado C, basta con calcular el ángulo entre los dos vectores directores. Y para ello es obligatorio conocerse esta formulita que tenéis en pantalla. Si no la conocéis, no podréis hacer el ejercicio. El coseno del ángulo alfa es igual al valor absoluto del producto escalar de los vectores directores dividido el producto de los módulos. Ahí tendríais la operación desarrollada. En el numerador está el producto escalar entre las barras de valor absoluto y en el denominador he colocado los módulos de los vectores AB y CD. Como veis, el módulo de AB es 1 al cuadrado más menos 2 entre paréntesis al cuadrado. Muy importante poner el paréntesis porque si no hay gente a la que le da el módulo negativo y lógicamente eso es imposible.
Y, lógicamente, el módulo de CD pues es raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, ambos entre paréntesis. Operamos. El producto escalar, como sabéis, se multiplican las componentes x de cada vector, 1 por menos 3, y luego más menos 2 por menos 2, multiplicando las dos componentes y del vector. Nos va a quedar el resultado que tenéis en pantalla, 1 partido raíz de 65. A partir de aquí, ahora hacemos el arco coseno de 1 partido raíz de 65 con la calculadora. Si tenemos la calculadora en grados, nos saldrá el ángulo que tenéis en pantalla. 82,875 grados. Si la calculadora está en radianes, pues saldrá el mismo ángulo, pero lógicamente expresado en radianes. El ejercicio dice lo siguiente. Considere la cometa en forma de rombo representado en el dibujo. Sabiendo que la diagonal más larga mide 72 centímetros y la más corta 38 centímetros, calcula la medida de los lados y de los ángulos de la cometa. Vamos a ver, para trabajar con este ejercicio vamos a tomar un triángulo rectángulo, de los que veis ahí, y a partir de las longitudes de sus catetos calcularemos el lado del rombo y los ángulos pedidos. Vamos a coger, por ejemplo, ese triángulo rectángulo. Ahí tenemos, los catetos van a medir la mitad de las diagonales, 36 centímetros y 19 centímetros, y voy a llamar L a la hipotenusa, que será el lado del rombo. Se calcula la longitud, por lo tanto, de ese lado del rombo utilizando el teorema de Pitágoras. Ahí ponemos el triángulo rectángulo y trabajamos de la siguiente manera. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Sustituimos, en este caso nos queda la ecuación siguiente. L al cuadrado igual a 36 al cuadrado más 19 al cuadrado. Sumamos 36 al cuadrado más 19 al cuadrado y obtenemos el resultado de 1657. Hacemos la raíz cuadrada de L y nos queda 40,71 centímetros aproximadamente. Ya tenemos el lado del rombo, que mide 40,71 centímetros. Continuamos ahora con los ángulos. Para calcular los ángulos utilizaremos las razones trigonométricas. Tenemos que tener en cuenta el valor que acabamos de obtener y que los ángulos que hay en el triángulo rectángulo representan justo la mitad del ángulo que buscamos. Ahí lo tenéis en ese triangulito tan chulo que he puesto a la derecha de la pantalla. Vamos a hacer el cálculo, en primer lugar, de alfa. Diremos que seno de alfa medios es igual a la longitud del cateto opuesto dividido la hipotenusa. En este caso, 19 dividido 40,71 es igual a 0,467 aproximadamente. Sí, ya sé, podía haber usado la tangente. Seguro que alguno lo está pensando. Pues sí, podía haberlo hecho, pero a mí me ha apetecido usar el seno. Aquí cada uno lo hace como le parece, pero lo importante es que lleguemos al mismo resultado. Hacemos el arcoseno de 0,467 y nos queda que alfa medios es igual a 27,824 grados, siempre y cuando la calculadora esté en grados, porque si está en radianes saldrá el ángulo en radianes. Alfa, al despejarla, nos quedará 55,648 grados. Y ya tenemos el primero de los ángulos. Obviamente beta ya lo podría calcular teniendo en cuenta que la suma de los cuatro ángulos del rombo es 360 grados. Pero no lo voy a hacer así, sino que voy a seguir practicando con las razones trigonométricas. Y en este caso vamos a utilizar ahora el coseno. Coseno de beta medios es igual al cateto contiguo partido a la hipotenusa, es decir, igual a 19 partido 40,71. Qué curioso, lo mismo de antes ya, pero el resultado va a ser diferente. En este caso, beta medios me va a quedar 62,176 grados, quedándome un ángulo beta de 124,352 grados. Y esos son los dos ángulos que nos han pedido. Ahí lo anotamos. Si sumáis 2 por 55,648 grados más 2 por 124,352 grados, debería dar aproximadamente, tampoco estemos a la centésima, pero 360 grados. El ejercicio dice lo siguiente: considere el gráfico de la función f de x que tenéis ahí a vuestra derecha. Apartado A. Hallar las soluciones de las ecuaciones f de x igual a 0 y f' de x igual a 0. Las soluciones de la ecuación f de x igual a 0 las obtendremos de forma aproximada. Apartado B. Sabiendo que f' de 2 es igual a 27 y f de 2 es igual a 6, encuentra la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x igual a 2. Vamos a resolver este interesante ejercicio. En primer lugar, las soluciones de la ecuación f de x igual a 0, de forma aproximada, las tomaremos de la gráfica.
son los puntos de corte con el eje X. Observad ahí en la gráfica que los he marcado como A, B y C de color rojo. Los puntos solución serían menos 1,7,0, B 0,0 y C 1,70. De manera que puedo decir que las soluciones de la ecuación f de x igual a 0 de forma aproximada serán x sub 1 igual a menos 1,7, x sub 2 igual a 0 y x sub 3 igual a 1,7. La función derivada, por otro lado, se anula en los puntos en los cuales f de x tiene máximos y mínimos locales. En este caso, los puntos, los marco también en la gráfica, son D y E, y son los puntos D menos 1, 6 y E 1, menos 6. De manera que podemos decir que las soluciones de f de x serán x sub 4 igual a menos 1 y x sub 5 igual a 1. La expresión de la ecuación de la recta tangente, tal como deberíais saber, es esa que tenéis en pantalla. Y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Sustituyendo los datos que nos dan en el enunciado, vamos a poder obtener la ecuación de la recta tangente. Quedaría y menos f de 2, que es 6, es igual a f' de 2, que es 27, por x menos 2. Esa es la ecuación de la recta tangente, solo que para dejarla más bonita despejamos y nos queda y igual a 27x menos 48. No dejéis de hacer vosotros esto en vuestra libreta. De manera que contestaremos que la ecuación de la recta tangente expresada en forma explícita es y igual a 27x menos 48. Continuamos con el ejercicio número 7. En una finca forestal se han medido los diámetros de los troncos de los árboles que hay y los datos se han recogido en la tabla de frecuencias que tenéis en pantalla. Lo que nos pide el ejercicio, como pone ahí en negrita y en rojo, es completa la tabla y luego nos piden que calculemos la media aritmética y que representemos los datos en un histograma. Vamos por partes. Necesitamos completar la tabla para poder hacer el resto del ejercicio. Para completar la tabla nos vamos a fijar que como la frecuencia relativa es el porcentaje dividido entre 100, podemos anotar que la frecuencia relativa del intervalo 40-50 es 0,125. Ese número lo hemos obtenido dividiendo 12,5 entre 100. Y puesto que la suma de las frecuencias relativas es 1, vamos a poder calcular la frecuencia relativa que nos falta, restando tal como tenéis en pantalla. 1 menos 0,3 menos 0,2 menos 0,125 nos da 0,375, que es la frecuencia relativa del intervalo 20-30. Una vez disponemos de las frecuencias relativas, vamos a calcular fácilmente los porcentajes multiplicando estas por 100. Ahí tenemos el porcentaje 37,5% y el 20%. Espero que hasta aquí esté todo claro. No dejéis de hacer esto vosotros en vuestra libreta y si es posible incluso hacerlo primero y luego revisar con mi vídeo que lo habéis hecho bien. Vamos a calcular ahora las frecuencias. A partir de la frecuencia absoluta y de la relativa podemos calcular el número total de datos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partido del número total de datos. Vamos a coger un dato concreto. Despejaremos n igual a la frecuencia absoluta partido la relativa y vamos a coger el dato de frecuencia absoluta 12 y su frecuencia relativa asociada que es 0,3. Al dividir una entre otra me queda 40. Eso me está indicando que en total hay 40 datos. Conocido el número total de datos y las frecuencias relativas, ya puedo calcular las frecuencias absolutas que nos faltan, utilizando la fórmula que tenéis arriba, pero despejando la frecuencia absoluta, que será igual al número total de datos por la frecuencia relativa. En este caso, multiplicaremos 40 por 0,2, nos dará 8, y también haremos 40 por 0,125 y nos quedará 5. Y anotamos las frecuencias absolutas. Ya solo nos queda poner las marcas de clase. Las marcas de clase se calculan sumando los dos extremos del intervalo y dividiendo entre 2. Por lo tanto, anotaremos 10 más 20 entre 2 nos da 15. La siguiente marca de clase es 25, 35 y 45. Y con esto queda completada la tabla en un ejercicio que me parece de máximo interés. Y continuamos ahora calculando la media aritmética y representando los datos en el histograma. Vamos a calcular ahora la media aritmética. Voy a tomar parte de la tabla anterior, sobre todo me hacen falta las columnas de la marca de clase y las frecuencias absolutas, y añadiré una columna adicional para poder sumar los datos de la variable. Ahí tenéis los datos. Lógicamente la marca de clase, para no escribir tanto, le he llamado x sub i y a la frecuencia absoluta f sub i. Ahí tenéis los datos que hemos obtenido anteriormente.
La columna adicional es x sub y por f sub y. Multiplicaremos 15 por 12, me queda 180, 25 por 5, 125, 35 por 8, 280 y 45 por 5, 225. Sumo los totales y ahí tenéis en pantalla. El total de la frecuencia es 40, lógicamente, porque son los datos totales que tenemos, ya lo hemos calculado antes, y la suma de la columna xy por fi es 1060. Se aplica la fórmula para calcular la media aritmética, que es esa que tenéis en pantalla. La suma de la columna xy por fi dividido el número total de datos, es decir, 1060 entre 40 igual a 26,5. Y esa es la media aritmética de los diámetros, 26,5 centímetros. Ahora vamos a representar los datos en un histograma. Tomo de la tabla inicial tanto el diámetro y las marcas de clase y las frecuencias absolutas, aunque realmente la marca de clase no la voy a utilizar. Como todos los intervalos tienen la misma amplitud, puedo utilizar las frecuencias absolutas para representar el histograma y no hace falta complicarse la vida con densidades. Mucho cuidado porque si los intervalos tuvieran diferente longitud, esto no se hace así. En este caso, vamos a representar en el eje Y la frecuencia absoluta y en el eje X los diámetros expresados en centímetros. Representamos la altura de forma proporcional a la frecuencia absoluta y ahí tenéis los distintos intervalos representados, como podéis ver, de forma proporcional a la frecuencia absoluta. Ahí está, me ha quedado un histograma muy colorido y creo que bastante útil para que vosotros podáis ver cómo se hace esta última parte, que probablemente es la más sencilla de todo el ejercicio. Pero si no somos capaces de completar la tabla inicialmente, pues no podremos hacer este ejercicio de forma correcta. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me animaréis a seguir creando más contenido como este. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.